Muy bien, doctor. ¿Qué pasa ahora con la disposición de la Fiscalía? Se creman los restos de Abimael Guzmán, cabecilla senderista. ¿Qué pasa en adelante, dada la seguridad nacional que se intenta preservar? Correcto, fíjese. Recientemente el Parlamento tuvo que dar una ley de manera muy expeditiva y rápida que modifica la Ley General de Salud y que se pone en el supuesto de una persona que está detenida y condenada con sentencia firme y que ha pertenecido en su condición de líder de una organización terrorista o ha cometido el delito de traición a la patria. Guzmán se encontraría comprendido en el primer caso. En ese supuesto, a efectos de evitar, digamos, ritos de culto, de martirologio, de exaltación que puede llevar a la promoción de los antivalores que genera el terrorismo, se le permite al fiscal tomar la decisión por razones de seguridad nacional, el poder ordenar la cremación del cadáver. Dentro de las 24 horas deben unir esfuerzos el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para que se lleve a cabo esta acción. Entiendo yo que por el tiempo transcurrido eso se debe haber realizado o se va a realizar en las próximas horas. Y luego el siguiente paso es que será el Ministerio de Justicia quien asuma la tarea de esparcir estos restos, ¿no es cierto? Y por supuesto guardar la reserva del caso, para formar parte de su responsabilidad. Ninguna foto debería filtrarse, ninguna toma, digamos, del escenario concreto debería ser publicada bajo ninguna consideración, ¿verdad? Efectivamente, usted sabe que un botón, una camisa, cualquier, digamos, objeto o incluso parte del cuerpo puede servir a estas organizaciones para darle una suerte de santificación política a individuos que han hecho mucho daño al país, ¿no? Hasta un botón, bien lo decía, ¿no? Digamos, qué magnitud debería tenerse y resguardar, y entendemos que así lo están haciendo. El ministro del Interior y el ministro de Justicia, entendemos, desde la madrugada acompañan estas diligencias. Digamos que es lo idóneo. Sí, eso es lo que dispone la ley, exactamente. La autoridad de salud correspondiente, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Son las tres entidades las que van a llevar a cabo la segunda parte de esta tarea. Don Víctor García Toma, ¿qué va a pasar cuando fallezcan otros terroristas en su condición de cabecillas o simplemente miembros de organizaciones terroristas? Porque estamos hablando ya de una modificatoria de ley. ¿Alcanza a todos en absoluto? Bueno, alcanza a todos aquellos que son líderes de una organización terrorista, ¿no? Digamos, la condición no es solamente ser un preso con condena firme que muere en un penal, sino que, ni tampoco que sea miembro de una organización, sino que la haya conducido, ¿no? Ya no hay Esa es la condición que exige la ley. Claro, tiene que ser entonces cabecilla de la organización criminal. ¿Esto alcanzaría a Eleni Parraguirre, por ejemplo? Sí, por cierto. Muy bien. Por cierto. Ya no hay potestad de que ningún familiar solicite entonces el cuerpo, ¿no?, del implicado, y ya no se va a generar esta polémica y sobre todo se va a dilatar tanto una acción como esta. Como usted bien ha señalado, en días pasados hubo una polémica. En efecto, la Constitución y la ley señala que es un atributo de los deudos de un fallecido el poder recoger el resto, el cadáver del occiso, a efecto de darle, digamos, permitirle, digamos, las manifestaciones funerarias de acuerdo a sus convicciones y creencias. Eso es un derecho y esto lo tenía la señora Iparraguirre. Pero lo que sucede es que por encima de ese derecho individual existe un derecho colectivo y existen valores que están en juego, ¿no es cierto? El interés público, la seguridad nacional y también el derecho de la sociedad a vivir en paz, evitándose que la instrumentalización de este cadáver se pueda
generar, digamos, nuevas adhesiones o distorsionar la historia, ¿no es cierto?, de vida de este personaje. Y en un escenario tan delicado y de tantas especulaciones, digamos, totalmente tolerable estos 13 días que han pasado? ¿Es totalmente admisible? En realidad resulta criticable que, conociendo el estado de salud del señor Guzmán ya hace varios meses, a ninguno de los funcionarios, digamos, vinculados con el tema se le hubiese ocurrido algo que era, digamos, objetivo, que se iba a producir un deceso, ¿no? Eso en primer lugar. Y la segunda crítica sería la demora que ha tenido, en este caso, el Ministerio Público para adoptar una medida como esta. Desde el momento en que los médicos forenses hacen la necropsia y acreditan que esta persona ha fallecido y corresponde a la identidad de quien era Aymael Guzmán Reynoso, ya estaban dadas las condiciones para que este acto se realice. Sin embargo, lo importante es que el día de hoy culminamos con este problema y queda esta ley para el futuro para salvaguardar al país de cualquier tipo de exaltaciones, digamos, oprobiosas para la historia y para la seguridad nacional. Doctor García Tomé, le hacía la pregunta y la precisión respecto a esta modificatoria de ley, porque claro, alcanza a los cabecillas, pero ¿qué pasa de aquellos condenados porque eran quizás miembros o tenían adhesiones? Lo que se quiere también, entiendo, es evitar que se genere todo un conflicto por el dato ya conocido con lo que ocurrió con el mausoleo de Comas, por ejemplo, ¿no? El denominado mausoleo de Comas, que no necesariamente tenía cabecillas dentro de la disputa, sino miembros en general que pertenecieron a la época del terrorismo. Claro, pero ahí hubo varios problemas, Patricia. El primero es que se construyó un pabellón sin la autorización correspondiente y hubo una cierta dejadez y desidia para que restos que venían de otros cementerios fueran trasladados a ese lugar. Era obvio que lo que se pretendía con el traslado de estos restos era justamente estos actos de exaltación. Okay. Esos errores administrativos no deberían volverse a repetir, ¿no? Muy bien. Ahora, hay algo que debe insistirse. No basta con evitar estos actos de exaltación. Se requiere de una política educativa para que las nuevas generaciones sepan qué fue lo que pasó en la década de los 80, qué pasó en la década de los 90, cuál fue el daño que se generó a través de este tipo de prácticas criminales encubiertas bajo actos o mantos políticos, ¿no? Muy bien, don Víctor García Tomé. Antes de cerrar la entrevista, yo quisiera cambiar de tema solamente para pedir alguna apreciación. ¿Le parece válido todo este debate que se ha generado por expresidentes que están solicitando una pensión vitalicia? ¿Las normas están suficientemente claras cuando estamos hablando de un representante del Congreso que eventualmente asume el poder? ¿O le parece a usted que hay imprecisiones respecto a esto? Antes de hablar de la ley, me parece que, digamos, la discusión viene por el acto mismo de que a personas que han ejercido por un lapso muy breve de tiempo y teniendo, digamos, un título de acceso a la presidencia de la República que no proviene directamente de la elección popular, sino como consecuencia de las reglas de sucesión, por ejemplo, tras el caso de una renuncia o una destitución, pretendan acceder a los alcances de esta ley. Lo cierto y lo real es que la ley es, digamos, es bastante escueta. Alguien podría decir, no se puede distinguir donde la ley no distingue, y entonces ahí se genera un problema de interpretación que en todo caso deberá resolver el Congreso al momento de interpretar la norma. Pero lo más importante es que ya el Congreso anterior incluso no había regulado, sino accediéndose, había abrogado el otorgamiento de este beneficio. La ley fue observada por el señor Sagasti, luego presentó él una solicitud para hacerse beneficiario de la ley precedente,
y corresponderá al Congreso en las próximas semanas tomar esas dos decisiones. Pero Primero, al margen de la persona o el tiempo, la sucesión me refiero. O sea, digamos, ponemos sobre la misma línea al expresidente Sagasti y al expresidente Merino, así el mandato durará 5 días. El tiempo de ambos es muy breve. En segundo lugar, el título, digamos, con el que acceden a la presidencia de la República no proviene directamente de un acto de elección popular, sino de una regla de sucesión, ¿no es cierto? En caso de una renuncia, una destitución. La ley debería ser más restrictiva y mucho más específica. Solo deberían tener acceso y derecho a este beneficio aquellos que ejercieron la presidencia de la República como consecuencia de un mandato directo, expreso y específico por parte de la ciudadanía. Muy bien, don Víctor García Toma, muy amable. Gracias por su participación y su tiempo. Gracias a usted, más bien, gusto.